saludarlos y una vez más encontrarnos por este medio para participar de nuestra reunión. Gracias damos a Dios por tener presente en nuestras vidas, por cuidar de cada uno de nosotros, por guardarnos y permitirnos encontrarnos para participar de este tiempo precioso de comunión espiritual con los cánticos, los himnos, la lectura de la palabra y en este momento entrando a la meditación de la palabra del Señor. Bien, una vez más le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Y como ustedes ya saben, estamos llevando el tema tratando con nuestro yo, es decir, lo que somos como persona, lo que tenemos como persona, las características que reflejamos como persona, nosotros cómo nos vemos a la luz de los ojos del Señor. Así es que, de acuerdo a esto, seguimos con este tema y en esta noche igual seguiremos tratando la perspectiva de Dios en relación al yo. Vimos los problemas que a veces están presentes en nosotros como parte de nuestra naturaleza. Traemos todavía algunas situaciones del pasado al presente y a veces convivimos con ella. Algunos pecados, la avaricia, la codicia, el egoísmo, los celos. Entonces, esos pecados de todas maneras van a afectar nuestra relación con Dios si todavía los tenemos allí enquistados en nuestro corazón. Qué importante es abrir el corazón a la palabra de Dios para que ella pueda ministrar cada una de nuestras vidas de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su voluntad. Entonces, en función a eso, es importante considerar lo que dice el consejo de la palabra de Dios para nuestra vida y tomar en cuenta ello, porque nos va a ayudar a crecer, a madurar, a mejorar para ser para Dios instrumentos útiles en sus manos y también para hacer para Dios un propósito según el plan que Dios tiene trazado para nuestra vida. ¿Ok? Vamos a presentar la pantalla y antes de presentarla vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, Señor Dios, te damos las gracias una vez más en esta noche por hacer posible nuestra reunión. Gracias, amado Padre, porque nos das este espacio, este tiempo y este medio para hacerlo, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, nombre por nombre. Bendito Dios, tu pueblo reunido, estamos aquí ávidos de ser edificados, de ser animados, alentados y fortalecidos en tu palabra. Sea tu palabra, Señor, aquella que cumpla un rol especial en nuestra vida, como siempre lo hace, para redarguir nuestro corazón. Padre bendito, gracias por nuestros hermanos presentes en esta noche a través de este medio, a través del Facebook. Gracias, amado Dios, porque han dispuesto también su corazón para estar reunidos todos como familia espiritual para que juntos podamos aprender más de ti. Rogamos que en esta noche, Señor, tú nos guíes según tu propósito y tomes nuestra vida, bendito Dios, para alimentar nuestra alma. Dale palabra a tu siervo, Señor, guíalo según tu propósito. Te lo ruego, bendito Dios, confiando en los méritos de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Muy bien, mis hermanos, ahora sí vamos a presentar la pantalla para continuar con nuestro tiempo de estudio. Ya me imagino tienen sus lecciones a la mano, alisten su lapicero o su lápiz para poder tomar anotaciones con respecto a la lección de esta noche. ¿Ok? Tratando con nuestro yo. Estamos ya en la séptima lección de este tema del yo. La perspectiva de Dios en relación al yo. Tenemos allí el propósito de la lección en esta noche es porque fuiste salvado por Cristo, estás preparado para distinguir entre el celo de Dios y los celos humanos. Una vez más, esto debe ser un propósito que debe quedar marcado para nosotros en esta noche. El desarrollo de la lección tiene que ver con esto. Por lo tanto, este propósito es el objetivo, el por qué estamos nosotros reunidos en este tiempo de estudio. Entender que con nuestra salvación, Dios ya nos ha preparado y sigue preparándonos para distinguir, para diferenciar entre el celo de Dios y los celos humanos. Pareciera que es igual, pero no es igual. Hay mucha diferencia.
entre lo que Dios siente por su santidad, por su palabra, por su pueblo, y entre lo que los humanos sienten por sí mismos. Dios tiene un celo que va a beneficiar a su pueblo y va a beneficiar a sus hijos, pero los hombres tienen celos básicamente para su propio beneficio. Entonces, el celo humano es diferente, perdón, los celos humanos es diferente al celo de Dios. El celo de Dios está marcado por el hecho de su santidad. Los celos humanos están marcados por su egoísmo, por su codicia, por su avaricia, por su egocentrismo. Eso es la diferencia. No nos olvidemos de este propósito, no nos olvidemos de lo que en esta noche vamos a entender y aprender de la lección. Es que fuimos salvados por Dios y trajo consigo esta salvación, la preparación de nuestra vida para diferenciar, para distinguir entre el celo de Dios y los celos humanos. La naturaleza de Dios está marcado por su absoluta santidad. Él es santo. Y dentro de ese atributo desarrolla un máximo cuidado de su propia naturaleza. Es inherente la santidad en el Señor, pero el cuidado que Dios le da está en función a que quienes somos parte del pueblo del Señor, también Él quiere que seamos santos como Él es. Él quiere que vivamos santos como Él es santo. Él espera que nosotros caminemos en santidad, porque Él es en esencia absoluta, Él es santo. No hay ni un ápice de pecado en su vida y ni un ápice de pecado pasará a la presencia de Dios. Por lo tanto, el llamado del Señor y el celo que Él tiene para con su pueblo y con sus hijos es que nosotros también seamos santos. Así es que su santidad le impide aceptar cualquier tipo de corrupción, por lo tanto, aborrece el pecado. Dios no está de acuerdo con el pecado. Salmo 5, ahí en vuestras Biblias. Salmo 5 no está en su Biblia, pero vamos a la palabra del Señor. Salmo 5, versículo número 4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Tú eres un Dios que no se complace en la maldad, por lo tanto el malo no habitará junto a ti. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque jamás aceptará nada de maldad en su presencia. El mismo Salmo 6, versículo 4 dice: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. El clamor de aquel que quiere vivir de acuerdo a la voluntad del Señor debe ser: Señor, mírame, ve mi condición, mi estado y mi situación y sálvame. Estimados hermanos, ya que estamos tocando este salmo, voy haciendo algunos anuncios. Estamos preparando una serie de devocionales de los salmos que vamos a compartir con la iglesia y vamos a compartir con los hermanos y vamos a compartir en el Facebook, en el YouTube y todos los medios posibles, una serie de devocionales de los salmos. Estamos ahora en la etapa de grabación, en la etapa de edición, en la etapa de análisis, de estudio, de revisión. Es decir, no pensé yo básicamente, o con honestidad, yo no pensé que hacer un trabajo por lo menos medianamente bueno implicaba muchísimas horas de dedicación. Veo cómo los chicos trabajan, veo cómo nosotros a veces nos demoramos hasta 3 o 4 horas para solamente grabar un video de 3, 4 a 5 minutos como máximo. Qué complicado, qué tedioso es grabar un video para que salga bien, para que tenga la luz adecuada, para que tenga la audición adecuada, para que tenga todos los estándares mínimos de que pueda ser bien trabajado cuando pase al tiempo de la edición. Pero estamos nosotros, hermanos, trabajando videos que van a ser sustentados en el libro de Salmo. Es decir, vamos a hacer un estudio desde Salmo 1 hasta el Salmo 150. No sé cuánto tiempo nos demandará. Recién vamos ya por el Salmo 7, pero imagínense cuánto todavía nos falta. Y a propósito de esto, justamente les hice mención de esto. El Señor
no va a aceptar. Y hay justamente un video ya grabado de este Salmo 5, y en el versículo 4 dice pues el Señor que no hay manera de cómo los malos puedan estar junto al Señor, de cómo los malos habitarán en la presencia de Dios. No hay manera. Dios no va a aceptar y no contempla el Señor desdecirse a sí mismo, porque Él es santo. Él es santo por naturaleza, santo por esencia. Así es que dentro de esa característica natural del Señor, Él va a tener un celo por su santidad, el celo de Dios. La santidad de Dios tiene que ver con su soberanía y su naturaleza divina. La santidad de Dios tiene que ver con su soberanía y su naturaleza divina. Él es Jehová Adonai, es decir, el soberano Dios. El soberano, el que gobierna, Dios en esencia, el eterno yo soy, el que subsiste en esencia y no necesita de nada para existir, porque Él en sí es no solo la vida, Él es también la naturaleza reflejada, expresada en su santidad. El profeta que más notorio hace referencia de la santidad de Dios es Isaías. Vamos un momentito al libro de Isaías, capítulo número 6, versículo 5. Ahí en sus Biblias, Isaías, capítulo número 6, versículo 5. Vamos un momentito a situarnos. Dicen los versículos que vamos a leer. Versículo número 5 dice: entonces dije, ay de mí, que estoy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ok, encontramos aquí, Isaías fue llevado a contemplar la hermosura, la grandiosidad del Señor. Dicen los primeros versículos que fue transportado y vio al Señor sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas, dice, llenaban el templo. Por encima de él los serafines, en el versículo 3, cada uno de ellos decía: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. 3 veces santo. Luego vamos a ver qué significa esta triple santidad, el anillo de la santidad del Señor. Él es santo. Así es que cuando Isaías vio que Dios en su magnificencia tenía una refulgente luz de santidad, él se sintió no solo inmundo, se vio inmundo. Y hay algo interesante en este pasaje. Dice que el Señor vio su vida y aquí él tocó sus labios y le quitó su culpa y le limpió su pecado. ¿Por qué sus labios? ¿Por qué no habla de corazón? ¿Por qué no habla de la mente? ¿Por qué no habla de otra parte del cuerpo o de otra expresión emocional o sentimental de la persona? ¿Por qué necesariamente su boca, sus labios? ¿Sabe por qué? Porque como hombres somos ligeros a adorar a Dios y luego a maldecir al prójimo. A veces actuamos con tanta ligereza que no reparamos en la palabra que usamos cuando estamos en el templo, en las palabras que expresamos cuando cantamos un himno, y luego cuando nos enojamos o nos fastidiamos o nos incomodamos, expresamos otras palabras que desdicen lo que nosotros hemos dicho momentos antes. Por eso es importante entender que muchas de la causa de nuestros pecados básicamente están reflejadas en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de expresar, en nuestra forma de comunicarnos. ¿Por qué? Porque debemos recordar que la hilación que existe entre pensamiento y palabra es indesligable, no se puede cortar, no se puede romper. Tal es el pensamiento, tal es la palabra que sale expresada. Como se dice lingüísticamente, la concretización o materialización del pensamiento es la palabra.
Entonces el Señor hace con Isaías, hace algo interesante. Le limpia los labios, le limpia la boca. ¿Por qué? Porque por allí también hay acceso de pecado a la vida de la persona. La naturaleza santífica de Dios. Muy bien, dentro de esa naturaleza santífica de Dios, vamos a ver el accionar del Señor. Levítico capítulo número 19, versículo número 2. Levítico capítulo número 19, versículo 2. Ve lo que dice la palabra del Señor. Desde versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Santos seréis. El imperativo, la motivación que el pueblo debe tener al imperativo de Dios, al deseo del Señor, es que el pueblo debe anhelar la santidad. Y eso fue la ordenanza de Dios a su pueblo a través de Moisés: santos seréis, porque Jehová vuestro Dios santo es. Así es que su naturaleza, sus motivos, sus pensamientos, sus acciones y actos, aquellos que son propios en el estándar de Dios, todos son santos. Eso quiere decir que el Señor, los motivos que tiene el Señor no están marcados por el interés particular, no están marcados por la maldad, no están marcados por la codicia, no están marcados por el ego. No, no, no. Sus motivos, todo el accionar de Dios es santo. Los pensamientos de Dios son santos. Jeremías 29:11. Solo tiene pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos que solo buscan el bienestar de su pueblo, el bienestar de sus hijos y no lo malo. Por lo tanto, todo esto está marcado por la santidad de Dios y sus acciones. Siempre esperará que su pueblo sea santo porque Él así lo es. La medida, el estándar, la regla, la norma para cada uno de nosotros, queridos hermanos, es que seamos aquel como el que nos llama a ser santo, Dios. No tenemos que medirnos con las personas. No tenemos que medirnos con hombres mortales como nosotros. Tenemos que medirnos con Dios. Nuestro estándar debe ser el Señor. Nuestro ideal debe ser Dios. Nuestra mirada debe estar allí, no los hombres. Por más reconocidos que sean en su vida, nuestro estándar de vida debe ser Dios. Hermanos, la semana pasada estuvimos muy tristes porque escuchamos y recibimos los pastores una noticia muy delicada de un pastor que conocemos, que apreciamos, estimamos mucho, que por una cuestión personal, cuestión de carne, tuvo que dejar el ministerio, no está ahora en el ministerio. ¿Por qué? Porque muchas veces quizás no tenemos en cuenta el estándar que Dios ha puesto para cada uno de nosotros y a veces nos damos licencias y libertades y fácilmente caemos ante las tretas de Satanás. Es doloroso cuando un hombre cae en pecado. Es doloroso cuando un hombre peca. Es doloroso cuando un hombre cede al chantaje de Satanás, porque con el pecado de la carne, con el pecado de la fornicación, con el pecado del adulterio, no solo nos afectamos nosotros mismos, afectamos el entorno nuestro, afectamos la familia, afectamos a la esposa, afectamos a los hijos, afectamos el hogar. La verdad que causamos una hecatombe en la familia cuando hay pecado sexual en uno de los miembros de la familia. Hermanos, ha sido para nosotros muy doloroso no solo saber de la noticia, sino conocer que a quien apreciamos, a quien queremos y estimamos, porque era parte del ministerio, hoy está descalificado para ministrar. Hermanos, no nos descuidemos. No seamos ligeros en nuestra relación con Dios. No seamos ligeros en nuestra comunión con el Señor. Tengamos en cuenta el estándar que tenemos de vida. Dios es santo y nos pide a cada uno de nosotros ser santos. Salmo 99, versículos 3, 5 y 9. Salmo 99, allí en vuestras Biblias, versículos 3, 5 y 9. Dice la palabra del Señor, todos nos ubicamos allí, Salmo 99,
Dice versículo 3, alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Somos llamados a adorar a nuestro Dios, a entregarle el tributo, la honra y el reconocimiento. El versículo 5, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. ¿Por qué? Porque Él es santo. Versículo 9, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios es santo. Él es santo. Hermanos, entendemos que la vida cristiana no es tan sencilla. Y todos entendemos que no es tan fácil librar batallas todos los días, estar al frente, quizás pasando una serie de dificultades, pero manteniéndonos firme en el Señor. Hermanos, el estándar de Dios, este atributo del Señor, la naturaleza del Señor, debe ser para nosotros un imperativo de entender que nuestra vida dedicada y nuestra vida consagrada al Señor es el tributo que le damos a Él y rendimos cuando va acompañada de santidad. Tú y yo estamos llamados a vivir en santidad. Tú y yo estamos llamados a darle a Dios nuestra vida en santidad. Y hermanos, debemos tener cuidado, queridos hermanos, de darnos licencia, abrir ventanas o abrir puertas o abrir rendijas por donde el diablo se mete y causa destrozo y estragos en el hogar, en la vida personal. ¿Cuánto cuidado debemos tener? El pecado destruye, el pecado afecta, el pecado arruina la vida de las personas. Por su naturaleza santa debemos actuar con sumo respeto a Dios, no vulgarizar su nombre, sino actuar con temor y reverencia, porque Él es santo y espera de nosotros una suprema adoración. Continuamos, hermanos. Isaías, capítulo número 6, versículo 3, que hemos visto momentos antes, pero vamos a remitirnos a ella. Isaías, capítulo número 3, versículo 6 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La triple mención de santo en Dios significa moralmente perfecto, significa puro y significa totalmente apartado del pecado. Ese triple anillo de santidad significa moralmente perfecto. Moralmente perfecto. Puro. Y como si usáramos un superlativo, podríamos decir purísimo y totalmente apartado del pecado. Así es nuestro Dios. Y los querubines postrados alrededor suyo daban voces exaltando, honrando a Dios con gran temor y reverencia, diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 16, que es el imperativo para cada uno de nosotros. El imperativo que nosotros debemos tomar en cuenta para darnos delante de Dios esa condición de que tenemos que ser como Él nos los pide. Versículo 16 de Primera de Pedro 1 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, si Dios lo demanda, si Dios lo exige, si Dios lo determina, es como nosotros tenemos que hacerlo también. Sed santos, porque yo soy santo, nos dice el Señor. Siendo que Dios es santo, entonces es importante
destacar que en Dios su carácter santo le permite. Es importante reconocer que su carácter santo le permite ser puro en la manifestación de su amor. Ser puro en la manifestación de su amor. Hermanos, qué interesante que es esto. Qué diferente es para con nosotros, los hombres, nuestro Dios. Por muchos años he trabajado en la docencia activa, profesor muchos años, director muchos años. Y durante todo ese tiempo de trabajo en el sector educativo, cuando había conflicto entre hijos de padres, yo notaba que siempre cada padre sacaba partido por su hijo. Siempre. No es común ver que un padre diga, bueno, mi hijo, tú eres culpable, pide disculpas, tú has actuado mal, no has hecho bien. No, sí, yo sé que mi hijo se equivocó, pero por culpa de él. No, yo sé que mi hijo no hizo bien, pero él le provocó. Siempre los seres humanos buscamos encontrarle justificación a nuestras expresiones de sentimiento y amor. Pero Dios no está movido por esa situación humana. Dios no se mueve por esa reacción particular que tenemos los hombres. Dios es ajeno a todo sentimiento antojadizo o a todo sentimiento particular. ¿Por qué? Porque Él es santo y su amor se mueve dentro de esa dimensión de pureza. Su amor es santo, su amor es puro, no tiene ningún ápice de mala intención en el acto de amar. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que hay que tener cuidado con el sexo opuesto? ¿Por qué se requiere prudencia con el sexo opuesto? ¿Por qué se requiere máximo cuidado con el sexo opuesto? ¿Por qué? Porque los sentimientos humanos tienden a confundirse. Los sentimientos humanos tienden a expresarse a veces con intencionalidad cuando existe continuidad o roce permanente entre personas del sexo opuesto. Y se termina confundiendo los sentimientos y las emociones y se establecen lazos de afinidad marcados por intereses particulares. Por eso que la recomendación fundamental para los creyentes, casados, solteros, varones y mujeres, es que se tenga muchísimo cuidado en relación a el trato con el sexo opuesto. No darse licencias bajo ningún sentido, porque puede ser el inicio de un problema mayor si uno comienza a tener relaciones de afinidad. ¿Y sabe por qué? Porque el sentimiento y las emociones de los hombres están marcados por niveles de interés particular. Número 4, versículo 8, dice la palabra del Señor: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo número 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Ese es el amor de Dios. Siempre buscando lo mejor para el hombre pecador. Y en la búsqueda de lo mejor para el hombre pecador, Dios ha enviado a su Hijo unigénito, sacándose de sí mismo su amor para darlo en favor de aquellos que ni siquiera lo merecen. Pero el Señor así lo ha querido, darnos en Cristo Jesús la posibilidad de encontrar redención para nuestra vida. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se manifiesta en una total pureza, no marcada por su intencionalidad particular, sino por el bienestar de los demás, en este caso, por el bienestar del pecador. El hecho de que Dios sea santo también implica que el Señor es puro en su carácter. Malaquías, capítulo número 3, versículo 6. Vamos al Antiguo Testamento para situarnos en el libro de Malaquías, capítulo número 3,
versículo número 6. Dice la palabra del Señor: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Qué interesante este pasaje. Yo, Jehová, no cambio. No cambio porque no soy movido por ninguna circunstancia en particular. No cambio porque no soy movido por ningún detalle antojadizo que pueda tener. El día domingo vi una parte nada más, no vi todo. La entrevista que le hicieron al señor presidente de la República, independientemente de simpatías que unos tienen o no para con la figura del señor presidente, lógicamente él se merece nuestro respeto porque es el hombre que representa a la nación. Y escuchaba la respuesta del señor presidente y solamente dentro de mí decía, bueno, es pecador, no es un creyente, no es un temeroso de Dios. Por eso responde de acuerdo a su propia característica, porque es un hombre natural, sin temor de Dios. Y las respuestas que daba el señor presidente eran movidos por un carácter circunstancial, por el momento o por las circunstancias. Hermanos, Dios no es así. Nosotros podemos reflejar una particularidad en nuestro carácter movido por las circunstancias y podemos cambiar movido por las circunstancias y podemos variar movido por las circunstancias. Dios no. Por eso dice este pasaje que Dios no cambia, Jehová no cambia. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Hermanos, ¿cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces nos hemos portado mal en contra de Él y Él no actuó movido por enojo, movido por ira, por fastidio, por incomodidad? No, Él sigue siendo paciente para con el hombre pecador. ¿Qué más? Dios es un ser puro en sus acciones, no tiene envidia, no es codicioso ni avaro. Dios no está marcado por reacciones y acciones humanas, que muchas veces reflejan nuestra propia concepción natural, aquella que tenemos en el corazón. Y con lo que tenemos en el corazón, así muchas veces vivimos y andamos y lo manifestamos. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tal como dice Malaquías 3:6, Dios no cambia, no varía bajo ningún sentido, bajo ninguna circunstancia. Lo que Dios dijo se hará. Lo que Dios prometió cumplirá. Lo que Dios hace como parte de su accionar, como Dios creador del universo, es lo que Él así lo tiene especificado y así lo hará. Hermanos, tenemos que aprender esto de nuestro Señor. A expresar un amor desinteresado, no un amor particular, marcado por el interés particular. Un amor tal como veíamos el domingo, un amor ágape, que solo busque el bienestar de los demás, que solo anhele el bienestar de los demás, que no esté marcado por ningún ápice de intencionalidad buscando retribución por ese acto o por ese hecho realizado. No, Dios nos amó, nos ama y nos seguirá amando sin esperar nada a cambio de nuestra parte, porque Él sencillamente nos quiso amar. Dios tiene un carácter que no varía, tiene un carácter que no está variando, cambiando según su nivel de emoción o circunstancias. No, y Dios tiene acciones puras porque no está marcado ni por la envidia ni por cualquier otra situación en particular. La santidad de Dios se distingue por, uno, su exigencia a una absoluta adoración. Su exigencia a una absoluta adoración. Si tú y yo decimos ser hijo de Dios, si tú y yo declaramos ser hijo de Dios,
si tú y yo reconocemos ser hijo de Dios, estamos llamados a darle a Él la absoluta y la debida adoración, como se debe, como corresponde y como tiene que ser. ¿Cómo se debe? ¿Cómo corresponde? Y cómo tiene que ser. Éxodo 34, 14 dice, ¿por qué no te has de inclinar? Perdón, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Hermanos, eso quiere decir que en el orden de prioridad o en la escala de prioridad, tú y yo debemos ser conscientes a quién adoramos. Tú y yo debemos ser conscientes a quién le entregamos nuestra adoración. Tú y yo debemos ser conscientes a quién le reconocemos. Tú y yo debemos ser conscientes que Él, Dios, exige plena adoración. No quiere compartir con nadie lo que es propio para Él, adorarle. Es celoso con su pueblo. Es celoso con sus hijos. Y eso implica que nosotros debemos tener por prioridad en nuestra vida darle la plena adoración. Su exigencia es respetar su honor y pureza. Respetar su honor y pureza. ¿En qué términos? En estos términos. En primer lugar, Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5. Éxodo capítulo número 20, versículo 4 y 5. Dice la palabra del Señor allí en vuestra Biblia. Retornamos. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que si tú y yo no hemos aprendido a adorar a Dios de verdad, el estigma de la maldición puede ser generacional. ¿Y sabe por qué? Porque si nuestros hijos no aprenden a adorar a Dios de verdad, y si nosotros no tenemos la capacidad de enseñarles a adorar a Dios de verdad, podemos estar creando una generación maligna hacia el futuro, hasta la tercera y cuarta generación. Dios no acepta que nosotros tomemos a la ligera las cosas de Dios. No compararlo con objetos o representaciones idolátricas. Él se merece ser honrado. Él se merece ser glorificado, exaltado tal como Él es, Dios Santo. Deuteronomio, capítulo número 4, versículo 23 y 24. Deuteronomio, capítulo número 4, versículo 23 y 24, dice la palabra: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dios defiende su palabra y su honor. Dios defiende su palabra y su honor, exigiendo respeto a su nombre como a nadie en el mundo. Exigiendo respeto a su nombre como a nadie en el mundo. ¿Por qué? Porque es fuego consumidor y es celoso con su santidad, con su palabra, con su honor. Hermanos, esto debe llevarnos a nosotros a tomar en serio nuestro compromiso de adoración al Señor. Deuteronomio capítulo 5, versículo 8 y 9. Mira lo que dice: no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los... Cuidado, hermanos, cuidado. Tenemos una lindísima y preciosa oportunidad de influenciar en la vida de nuestros hijos para la vida de santidad, para la vida correcta.
Hoy este momento, este tiempo, lo que estamos viviendo, la situación de la pandemia, el virus, confinados en nuestras casas, teniendo más tiempo en el hogar, hoy más que nunca tenemos el espacio, el tiempo y el lugar para marcar pautas que influencien la vida de nuestros hijos, y con eso estaremos nosotros previniéndoles del juicio de Dios para las futuras generaciones en nuestra familia. Tú y yo somos responsables de nuestros hijos. Si nuestros hijos se pierden en el mundo por causa del pecado, es porque tú y yo no hemos cumplido los designios de Dios y no hemos tomado con seriedad la santidad del Señor. Lo hemos tomado a la ligera. Lo hemos tomado a juego. Y el Señor dice, si nosotros no hacemos caso, lo que el Señor recomienda, las consecuencias, quién sabe, tú no lo veas porque habrás muerto, pero sufrirán tus generaciones porque no fuiste capaz de influenciar en la mente y el corazón de tus hijos, que deben tener temor y respeto a un Dios celoso de su nombre, de su palabra. Por lo tanto, no estamos autorizados a violar el mandamiento de Dios. Entonces, la reverencia que le debemos debe ser el resultado de nuestra sumisión a su nombre. Deuteronomio capítulo 6, versículo 14 y 15, dice la palabra del Señor: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No provocar a ira a Jehová, porque él es celoso con lo que le pertenece. Tú y yo le pertenecemos al Señor, y por derecho de pertenencia a Dios, él va a ser celoso con nosotros, porque no quiere que nos perdamos y no quiere que hagamos perder a todas nuestras generaciones. Por eso Dios es celoso. Josué 24, 19, avanzamos. Josué capítulo 24, versículo 19, dice la palabra del Señor. Dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Hermanos, lo que nosotros hagamos no le ofende a Dios. No le hace ni más santo ni menos santo. No. Dios no es afectado por lo que tú y yo hagamos. Nosotros somos los afectados si insistimos en vivir en abierta rebeldía en contra de Dios. La relación de Dios con su pueblo se sujeta a una condición: obedécele y no te rebeles en contra de él. Ezequiel 39, 25. Ezequiel capítulo número 39, versículo 25. Avanzamos. Después del libro de Jeremías, encontramos el libro de Ezequiel y nos situamos en el capítulo 39, versículo 25. Dice la palabra del Señor. Allí en vuestras Biblias dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. ¿Qué más podemos decir a esto, hermano? Dios es celoso de su palabra y su nombre. No debemos usar el nombre de Dios en vano. No debemos baratear el nombre de Dios. No debemos usarlo a la ligera. Dice el Señor: no permite que sea mal usado su nombre. Hermanos, ¿cuánto deber tenemos para con Dios de honrar el llamamiento de Dios a nuestra vida? Y la mejor expresión de obediencia que le debemos dar al Señor es entregarle una vida que le honre y le glorifique, una vida que viva correctamente delante del Señor. Zacarías capítulo número 1, versículo 14, dice la palabra: y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Dios siempre ha sido fiel a su palabra. Su bondad y misericordia respeta su pacto y no permite que le injurie.
Ok, vamos a ver, no sé qué ha pasado aquí. Algo seguramente ha sucedido. Un momentito, por favor. Algo acá. Listo, ahí estamos. Perdón, listo. Entonces, Zacarías 1:14, vimos que Dios siempre ha sido fiel a su palabra, su bondad y misericordia, respeta su pacto y no permite que injurien a su pueblo. Muchísimo cuidado debemos tener, queridos hermanos. Y Zacarías, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Zacarías, capítulo 8, versículos del 1 al 3 dice: vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee a Sión con gran celo y con gran ira le celé. Aquí se conoce como el celo legítimo de Dios por su pueblo. El celo legítimo de Dios por el caminar de su pueblo. El celo legítimo de Dios por el andar de su pueblo y la vida de su pueblo. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Hermanos, si bien es cierto, esto es de un cumplimiento posterior en el milenio, pero para nosotros es una verdad presente. Estamos llamados a tener una vida que viva correctamente delante del Señor, porque Jehová está pendiente de cada uno de nosotros para estar en todo momento al tanto de lo que pasa con nuestra vida. Y número 2, los celos del hombre. Vimos en la primera parte el celo de Dios. Y el celo de Dios está marcado por su palabra, por su santidad, por su nombre, por su pueblo, por sus hijos, por la manera de conducirse y vivir. Pero ¿cómo son los celos del hombre? A diferencia de Dios, los celos del hombre se enfocan en sí mismo, es decir, buscan agradarse y encontrar complacencia de sí mismo en detrimento de otros, puesto que son dañinos. Son dañinos. Dice que los celos del hombre son dañinos porque están marcados por su aspecto personal, por su egoísmo, por su codicia, por su egocentrismo, que tiende a afectar la vida de los demás, porque en su codicia desean cosas que afectan la vida de los demás. Por lo tanto, Dios llama, Romanos capítulo número 13, versículos 12 al 14, Romanos capítulo número 13, versículos 12 al 14, dice la palabra del Señor, dice así. Romanos 13, 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Sí, los celos del hombre buscan agradarse a sí mismo y encontrar complacencia de sí mismo, afectando a los demás. Dios hace un llamado a los hombres. Y el llamado que Dios hace a los hombres es a tener una conducta elevada de vida, una norma elevada de conducta, sometiéndonos a Cristo, nuestro Señor Jesucristo, y desechar las obras de la carne para no ser influenciados por ello. Dice el Señor que la única manera que nosotros tenemos para desechar estos celos dañinos, estos celos perniciosos, estos celos que afectan a los demás, estos celos que no ayudan al crecimiento de nuestra vida, es que nosotros debemos tener una elevada conducta moral. ¿Y cómo? Versículo 14, vistiéndonos del Señor Jesucristo y no proveyendo para los deseos de la carne. Caducando en nosotros mismos, dejando que el Señor actúe, dejando que el Señor tenga la preeminencia en nuestra vida, para que Él tome forma en cada uno de nosotros y estemos básicamente marcados por la vida
del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Primera de Corintios capítulo número 3, versículos del 1 al 3. Primera de Corintios capítulo número 3, versículos del 1 al 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, ahí está, los celos humanos, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Es decir, los celos conducen al creyente o a la persona a reflejar conductas no cristianas. Los celos conducen a reflejar conductas no cristianas, porque los celos devienen luego en contiendas, es decir, peleas, pleitos, disputas y divisiones. Por lo tanto, estamos llamados por Dios a desechar nuestros propios deseos. Desecha tus propios deseos. Si ellos controlan la vida del creyente, estamos hablando de creyentes inmaduros que todavía son controlados por sus bajas pasiones. ¿Por qué? Porque los celos humanos son dañinos, perjudiciales, perniciosos, malvados y perversos. Por eso Dios nos dice que debemos desechar, porque devienen en pleitos, en peleas, en contenciones, en divisiones. Por eso el Señor nos dice que dejemos, que no actuemos como carnales, sino que actuemos como Cristo, vistiéndonos de nuestro Señor Jesucristo. Santiago, capítulo número 3, versículos 13 al 18. Santiago, capítulo número 3, versículos 13 al 18 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, es decir, picros, que quiere decir celos agresivos, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Dice allí, donde hay celos, sea en la iglesia, en la casa, en el hogar, donde estemos, donde hay celos, necesariamente habrá contención, es decir, habrá ambición particular y también habrá perturbación, es decir, desorden y confusión y toda obra perversa, es decir, habrá división. Hermanos, en el amor del Señor, creyentes, hijos de Dios, cristianos, los celos en la vida del hombre no tienen nada de bueno. No conducen a nada bueno. Al contrario, destruyen, arruinan, crea perversión, desorden, caos en la vida de las personas y termina dividiendo las relaciones personales. Sea esto en la iglesia, sea esto en el hogar o donde estemos. Por eso Dios hace el llamado a quitar, a desechar, a dejar, a no darle lugar a los celos en nuestras vidas. La esencia interna del corazón revela su propia naturaleza. Si hay manifestaciones de carne, entonces está embargado por sus propias acciones. Y muchas veces los celos llevan a situaciones lamentables en la vida de las personas. Finalmente, hermanos, tenemos algunas pequeñas reflexiones. Recordando nuestro propósito, porque fuiste salvado por Cristo, estás preparado para distinguir entre el celo de Dios y los celos humanos. Porque fuimos salvados por el Señor.
En esa salvación trajo consigo Dios una sabiduría que viene de lo alto para darnos cuenta qué estamos haciendo. Saber distinguir y saber diferenciar. Número 1. El celo de Dios exige absoluto respeto a su nombre y plena adoración. Reverenciar a Dios es nuestro deber. El celo de Dios exige absoluto respeto a su nombre y plena adoración. Reverenciar a Dios es nuestro deber. En segundo lugar, el celo de Dios por su pueblo le lleva a honrar su pacto. No olvides, su santidad es la exigencia a su pueblo, ser santo. Él es santo, tú y yo debemos ser santos como Él. En tercer lugar, los celos humanos llevan al hombre a agradarse a sí mismo. Evítalo. En el amor del Señor, evítalo. Y en cuarto lugar, los celos humanos son manifestaciones de inmadurez cristiana. Desecharlos es un imperativo para crecer en nuestra vida cristiana. Desecharlos es un imperativo para crecer en nuestra vida cristiana. Hermanos, qué grato es saber que Dios tiene celo por su pueblo, tiene celo por sus hijos, tiene celo por su nombre, por su palabra. Qué grato es saber que Dios siempre está interesado en nosotros y quiere lo mejor y cuida nuestra vida, porque fuimos concebidos para Él, rescatados para Él, y nos quiere solamente para Él. Por lo tanto, no debemos enlodarnos ni en el pecado, ni en ninguna otra cosa que nos haga perder esa gracia de Dios manifestada en favor nuestro. Pero si todavía están en nuestra vida esos celos dañinos, perniciosos, que destruyen, que afectan, que dividen la vida de las personas, debemos evitarlos y desecharlos. Queremos vivir como Dios quiere, agradándole a Él. Evita y desecha los celos, porque no construyen vidas, destruyen y arruinan vidas. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo pasado aquí, dándole gracias al Señor, porque solo su palabra puede persuadir nuestro corazón para bien, porque Dios quiere lo mejor para nuestra vida. Amado Padre, Señor amado, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza. Qué grato es saber, bendito Dios, que ante la codicia, la avaricia, los celos humanos, estás tú, Señor, para decirnos que tú nos quieres solo para ti. Y que la única manera de poder quitar esos pecados de nuestra vida es vistiéndonos de tu Hijo Cristo Jesús. Tomando, Señor, de Cristo toda la savia que nuestra vida necesita para fortalecerse, alentarse y animarse para caminar correctamente delante de ti. Padre, si todavía en nosotros están esos celos dañinos y perversos, quítalos, por favor. Danos la fuerza para evitarlo. Danos la fuerza para desecharlo. Y que aprendamos, bendito Dios, a tener temor, reverencia y honra a tu nombre. Porque tú, Señor, cuidas, tú velas para que tu nombre, Padre, no sea mal usado. Para que tu naturaleza, Señor, compartida con nosotros, bendito Dios, porque nos llamas a ser santos, no sea, oh Dios, maltratada por labios inmundos o acciones perversas de los hombres. Ayúdanos, Padre, por favor, que tengamos la actitud correcta delante de ti, de andar con temor y reverencia a tu nombre. Te lo pido, bendito Dios, confiando en los méritos de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a entrar a la parte final de nuestro servicio cantando un himno y después el tiempo de los anuncios. Wiki, continuamos contigo.
Gracias, pastor. Bien, hermanos, vamos a cantar un himno más para luego dar pase a nuestro pastor. El himno 507, Lluvias de Gracia, vamos a entonar. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Nuestra Señora creyente, todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obren tus siervos piadosos, salva, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones por tu gran amor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén, hermanos. Bien, damos paso a nuestro pastor con los anuncios. Adelante, pastor. Gracias, Wiki, por apoyarnos en el tiempo de los cánticos. Gracias damos a Dios por haber pasado otro tiempo hermoso de comunión con los cánticos, con la lectura de la palabra y, por supuesto, la meditación de la palabra del Señor. Recuerden, hermanos, de repente no es posible recordarnos toda la lección, pero sí es posible recordar el propósito. Recuerda el propósito que Dios te ha dado en esta noche y nos ha dado a cada uno de nosotros, porque fuimos salvados por el Señor, fuimos salvados por Cristo, estamos preparados para distinguir entre el celo de Dios y los celos de los hombres. Hermanos, recordémonos de esto. Eso nos ayudará a fortalecernos mucho más en el Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a quienes estuvieron con nosotros reunidos a través del Facebook. Dios les bendiga. Nos sentimos contentos que estén con nosotros participando de nuestras reuniones. Dios bendiga a cada uno de ellos también. Nuestros servicios regulares, queridos hermanos, los domingos